Avanzando por este camino, diremos que el Sol está haciendo un gigantesco experimento en el laboratorio mismo de la naturaleza. El experimento del Sol consiste precisamente en crear hombres solares. Difícil experimento. En la época de Abraham, el profeta, hubo bastantes creaciones. Durante los 8 primeros siglos del cristianismo se lograron muchas creaciones. En la Edad Media, unas pocas. Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos a fin de que el Sol pueda lograr una buena cosecha de hombres solares. No es cosa fácil convertirse en hombre solar. Se necesita ante todo de cooperar con el experimento solar. Se requiere de la disponibilidad al hombre. Solo así tales gérmenes podrían desarrollarse. No aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen. Lo normal es que se pierdan. Mas si cooperamos con el Sol, podremos lograr tal desarrollo. Ahí está el germen para el cuerpo astral. En esas glándulas endócrinas del sexo está el germen de la mente y el germen del causal. Pero para que estos gérmenes puedan desarrollarse, se necesita de tierra fértil. Obviamente, si el terreno es fértil, los gérmenes germinarán. Mas si no lo es, se perderán. Si experimentamos con glándulas, dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes. Los trasplantes glandulares, los experimentos con diversas hormonas, los ensayos con tiroxina, etcétera, 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 indubitablemente alteran el terreno humano, el cuerpo orgánico, impidiendo la germinación de tal simiente. Y esto es gravísimo. Sin embargo, los científicos están convencidos de su ciencia. Creen que los trasplantes, los ensayos con hormonas, los cambios de glándulas por glándulas de mono, etcétera, 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 son un gran adelanto, lo cual en el fondo resulta risible y muy falso. Bien sabemos nosotros lo que son las hormigas. Uno se admira cuando observa un palacio de hormigas. ¡Qué organización tan perfecta! Lo único que siente uno un poco de dolor es al saber que todo aquello se hace automáticamente. No hay duda de que en un pasado antiquísimo, que deviene por allá de la época primaria y secundaria, las hormigas fueron una raza humana. Establecieron ese orden social a base de tremendas dictaduras sangrientas. Eliminaron los principios religiosos por considerar que les saboteaban el orden dictatorial. En un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin. Hablo en forma símil, pues no quiero concretar a Stalin como personalidad. A través del tiempo los movimientos se volvieron y fueron haciéndose automáticos. Como quiera que la inteligencia se atrofió. Todos los movimientos se heredaron de padres a hijos. Se hicieron ensayos glandulares de toda especie.
que alteraron la morfología humana, pasando por distintos procesos involutivos, aquella raza se fue empequeñeciendo aún más y más, y su morfología alterándose involutivamente cada vez más. Hoy son lo que son. Así pues, ¿qué? Esas criaturas involucionaron en el tiempo. Marcharon de acuerdo con la ley de la entropía universal. Quienes ven las cosas superficialmente, las mentes huecas y estériles, los pozos de agua no profunda, pueden plenamente reírse de tan insólita declaración. Mas la verdad es la verdad, y hay que decirla, cueste lo que cueste. No es posible que los gérmenes para el hombre se desarrollen en terrenos no fértiles. El organismo hay que mantenerlo en buen estado, a fin de que esos gérmenes para el hombre se desenvuelvan armoniosamente. Crear tales cuerpos es posible cuando uno conoce a fondo la alquimia sexual. Los viejos alquimistas medievales nos hablan de la sal, del azufre y del mercurio. Que del arché salen los mundos. El arché de los griegos, o archeus, como también se le dice, está formado por esas tres sustancias universales que son la sal, el azufre y el mercurio. Sal, azufre y mercurio existen en todas sustancias. Si descomponemos el hierro, por ejemplo, descubrimos ahí sal, metálica, el azufre, fuego, y el mercurio, sustancia fundamental. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro metal. Así tenemos el arché, por ejemplo, o archeus de los griegos. Tiene sal, azufre, mercurio, cualquier unidad cósmica que surja a la vida, cualquier mundo que nazca entre la gran matriz universal, sale de la sal, del azufre y del mercurio, es decir, del archeo. Eso es obvio. Mas si tenemos en cuenta que tal como es arriba, es abajo, que lo microcósmico es similar a lo macrocósmico, entonces decimos lo siguiente: si queremos fabricar dentro de los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de cada uno de nosotros, se necesita fabricar también otro archeo, pero un archeo propio, individual, formado con sal, azufre, mercurio, porque tal como es arriba, es abajo. Tal como es abajo, es arriba. Queremos tener los cuerpos astral, mental y causal, fabriquemos el arché dentro de nosotros mismos. ¿Quiere la inteligencia universal crear un nuevo sistema solar? Tiene que fabricar el arché allá arriba, en el espacio interplanetario. Tal como es arriba, es abajo. Más, todo esto requiere cierto análisis didáctico cuidadoso, cierta explicación dialéctica de fondo, a fin de que no se formen confusiones en el entendimiento. Obviamente, hay que explicar, qué decir, el modo, la manera de fabricar el arché
Pues de ahí vamos a sacar los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos que nos van a convertir en hombres, de verdad. Nada ganaría con darles a ustedes todas esas explicaciones si no les enseñara a fabricar el arte. Ustedes tienen que saber cómo se fabrica. De lo contrario, esta plática resultaría muy ilustrativa, pero sin una aplicación práctica. Sal, azufre y mercurio, fundamentos del archero. ¿Qué es la sal? Jesús el Gran Kabir dijo: si la sal se degenerara, ¿con qué se adobaría los alimentos? Más o menos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal, dice él, está degenerada, solamente servirá para las tinieblas exteriores, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Cada uno de nosotros es la sal de la tierra. Sí. Homeopáticamente, y aún más desde el punto de vista bioquímico, sabemos que existe en nosotros 12 sales. Yo entiendo que esas 12 sales están relacionadas con los 12 signos zodiacales. En bioquímica se usa mucho las 12 sales. Bien, entonces nuestro cuerpo humano, en el fondo, tiene por base la sal, como sustancia fundamental. En cuanto al azufre, este en sí mismo es el fuego. Fuego sagrado. Y el mercurio es el alma metálica del esperma, del exiogegai, es el azogue transmutado. Mercurio lo hay en todo, es la materia básica de la gran obra. Si transmutamos, por ejemplo, la libido sexual, obtendremos mercurio. Si conseguimos por medio de la transmutación sexual transformar el esperma en energía, esa energía es el mercurio de los sabios. Indubitablemente, la preparación del mercurio en alquimia siempre fue muy cuidadosa. Nunca los sabios dijeron cómo se preparaba el mercurio. Pero hoy debemos tener el valor de decirlo. No sería posible conseguir mercurio filosofal si no conociéramos la ciencia de la transmutación de la libido sexual. El fundamento de la transmutación está en el arcano AZF. Dicho arcano está depositado entre los tesoros mismos del Aryavarta Hasra. Mucho se ha hablado sobre el Aryavarta Hasra en las tierras tibetanas. Obviamente, allí está el tesoro. Se conserva siempre en secreto el arcano AZF. Sabré enseñar aquí claramente tal arcano sin escandalizar a nadie. Diré únicamente que lo básico sería lograr la conexión del Lingam Yoni sin eyaculación del ens seminis, dentro del cual, como dijera Felipe Teofastro, bombastro de honra en aureola Paracelso, se encuentra todo el ens virtutis del fuego. El lingam, como órgano generador, es el phallus griego. En cuanto al yoni,
u órgano femenino está representado siempre por la urna sagrada de los grandes misterios, por el santo grial, por la copa de plata de Benjamín, por el vaso de Hermes Trismegisto, etc. En la India, Shiva, como tercer lobo, tiene hermosos atributos. Bien sabemos lo que son los atributos de Shiva, o sus símbolos fundamentales. El lingam negro embutido en el yoni metálico. Los shivaístas, esoteristas, tántricos, tienen que conocer estos misterios. En todo caso, mediante la transmutación del exiohejari, o esperma sagrado, deviene el alma metálica del mismo, que es el mercurio. Ese mercurio es energía que asciende por ciertos canales nerviosos hasta el cerebro. Cuando tal energía recibe el fuego, cuando es alimentada por el azufre, el exiohejari se crea inevitablemente. Digo, el arché se crea inevitablemente. De manera que el mercurio debe ser ejecutado por el azufre, el fuego sagrado del Espíritu Santo de nosotros. Y las operaciones del fuego y del azufre y del mercurio sobre la sal, queda formado el exiohejari. Nuevas combinaciones, nuevas operaciones, progresivas siempre en forma dialéctica, hacen que la sal, animada por el azufre y el mercurio, asuma forma extraordinaria y se convierte en el cuerpo astral. Mucho más tarde, en una octava más elevada, la sal fecundada por el azufre y el mercurio se convierte en cuerpo metálico, posteriormente en causal. Así llega uno a poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero hay que formar ante todo el arché en nosotros a base de sal, de azufre y de mercurio. De allí, de ese arché, brotan los cuerpos existenciales superiores del ser. Allá arriba, de ese arché, brotan las estrellas, los mundos que brillan y palpitan en el espacio infinito. Porque tal como es arriba, es abajo. En el microcosmos se repite lo que sucede allá arriba, en el macrocosmos. Hermanos, ha llegado la hora de comprender a fondo todo esto, profundamente y en todos los niveles de la mente. Solo creando los cuerpos astral, mental y causal nos convertimos en hombres de verdad. Cuando uno crea tales cuerpos, recibe los principios anímicos y espirituales. Se hace hombre, pero hombre de verdad. Hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es el hombre real y lo que es el animal intelectual. Si colocamos frente a frente a un hombre verdadero y a un animal intelectual, físicamente se parecen. Y puede que hasta el animal intelectual llegue a tener una aparente chispa más intelectual que el hombre auténtico. Son muy similares. Puede ser que un bribón del intelecto eclipse totalmente a un hombre real, a un hombre sencillo. Pero más obsérvese la conducta del animal intelectual. Compárese con la del hombre y se verá que son diferentes. El hombre tiene un altísimo sentido de responsabilidad moral. El animal intelectual no lo tiene. El hombre no es fornical. No se atrevería jamás a derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios civil de paz. El animal intelectual se reproduce como bestia, actúa como bestia, vive como bestia, aunque se vista elegante. Así que hemos de ser profundos en el análisis. No olviden ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. Estamos hablando de algo muy grave. Se trata de crear hombres. Se trata de afirmar en forma enfática
que el animal intelectual no es el hombre. Las afirmaciones están insólitas, mas son terriblemente reales. No estoy obligándoles a ustedes a que acepten esta noche la tesis que enfatizo. Ustedes tienen libertad para aceptar o rechazar la enseñanza. También les doy plena libertad para refutar. Así que únicamente me limito a la exposición. Y lo hago en forma dialéctica y didáctica con el propósito de que ustedes puedan entenderla. Las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista obviamente están haciendo afirmaciones falsas. Están diciendo que todo el mundo tiene el septenario filosófico. Es decir, están afirmando que todos son hombres, lo cual no es cierto. Más vale decir la verdad y no llevar a otros por el camino de la mentira, de la falsedad. La verdad duele, sí, duele mucho, pero hay que decirlo. Por eso el dicho vulgar afirma: la verdad no peca, pero incomoda. ¿Están ustedes seguros de que ya son hombres? ¿En qué se fundamentarían ustedes para semejante creencia? ¿Cuáles serían los basamentos sobre los que podrían sustentar su tesis? Es mejor que analicemos estas cosas a fin de que nos hagamos más conscientes de lo que somos, haciendo un inventario real de lo que nos sobra y de lo que nos falta. Podremos trabajar sobre sí mismos y cambiar radicalmente. Mas digo también que no bastaría crear únicamente los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres. Hay necesidad de algo más. Se dice en alquimia que estos cuerpos, astral, mental y causal, deben ser convertidos en cuerpos de oro puro. Así es. Para que esos vehículos se conviertan en cuerpos de oro puro, después de haber sido creados, es necesario eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. El mercurio seco son precisamente todos esos yoes inhumanos que en nuestro interior cargan, es decir, nuestros defectos de tipo psicológico. Y en cuanto al azufre arsenicado, este en sí mismo es el fuego infernal o inhumano que llevamos en nuestros bajos fondos animales. Si procedemos eliminando de sí mismos nuestros defectos psicológicos, si creamos los vehículos existenciales superiores del ser, estos en última síntesis se convertirán en cuerpos de oro. Oro espiritual, oro real, atómico. Estos cuerpos de oro puro son devorados siempre por la serpiente. ¿Pero qué es la serpiente? Ya he dicho que la serpiente brilla en Anáhuac, que la serpiente resplandece en los misterios de Egipto y de Babilonia, de Samotracia y de Troya, de Roma y de Cartago. Moisés transformó a la vara en una serpiente. La serpiente es el fuego sagrado que debemos despertar dentro de nosotros. Es una parte de nuestro propio ser, pero derivada. Si conseguimos desarrollarla en nuestra anatomía oculta, habremos logrado un gran triunfo. Los mayas dicen que no basta despertar la serpiente. Afirman que es necesario ser devorados por la serpiente para convertirnos en serpientes. Hace poco estuve en Yucatán
y pude evidenciar esas afirmaciones mayas escritas en piedra. Allí vi un gran templo. Lo interesante de aquel templo es que había una serpiente en piedra enorme, gigantesca, y dentro de la misma, dentro de sus fauces, aparecía un hombre, la cabeza de un hombre. La serpiente se lo había devorado. Los hindustanes nos hablan de Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Desarrollarla es indispensable para gozar de las facultades trascendentales y trascendentes del ser. Mas eso no es todo. Necesitamos ser devorados por la serpiente. Solo así podemos gozar de los poderes de la serpiente. Botán, un gran iniciado del México antiguo, dijo: yo entré por un camino que es el camino de las serpientes, y pude entrar por ahí hasta el interior de la tierra porque yo también soy una serpiente. Botán era una serpiente. En tanto nosotros no nos hayamos convertido en serpientes, nada somos. Somos míseras criaturas arrastradas por el viento. Nada valemos. Necesitamos transformarnos, y esto solamente es posible convirtiéndonos en serpientes. Mucho más tarde la serpiente se la devora el águila. El águila del espíritu, el lobo. Y entonces nos transformamos aún más. Nos convertimos en la serpiente emplumada, como nuestro Señor Quetzalcóatl. La serpiente emplumada no solamente la tenemos aquí en nuestro querido México, también existe en el Tíbet, en el Tíbet oriental y en la India. Aquel que se convierte en hombre debe unirse, integrarse con la divinidad. En un códice de Anáhuac encontré una afirmación simbólica extraordinaria. Dice: los dioses crearon a los hombres de madera, y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. De manera pues que primero hay que crear al hombre. El hombre no existe todavía, hay que crearlo. Y después de haberlo creado, hay necesidad de integrarlo, de fusionarlo con la divinidad. Mas no todos logran fusionarse con la divinidad. Si uno no lo logra, se convertirá en un Hanasmussen con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cosmos, en un fracaso. No se logra la integración con lo divinal cuando no se elimina el mercurio seco de los árboles. Es decir, cuando no destruye uno sus defectos psicológicos. Hanasmussen con doble centro de gravedad tiene dos personalidades completamente definidas: la angélica y la diabólica. Personaje así inevitablemente tendrá que ingresar al Mixtlán y a Náhuatl, es decir, a los mundos infiernos, para involucionar en el tiempo hasta convertirse en polvareda cósmica. Solo por las puertas de la muerte segunda podrá una criatura así ser salvada, porque la esencia en semejantes condiciones, después de la muerte segunda, quedará liberada para ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza e iniciar nuevos procesos evolutivos. Así pues, estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. O nos transformamos o no nos transformamos. Si queremos transformarnos, tenemos que aprender a transmutar el esperma en energía sagrada para convertirnos en hombre. Y si no procedemos así, entonces involucionaremos en el Mixtlán.
Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Y no podemos dar un paso atrás y estaremos perdidos.